en el sitio, en el canal de YouTube de BIM Forum Chile. Muchos están por temas de horario, acceden después. Evelio me comentaba de que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, podemos ir a activar sus micrófonos, las pueden dejar en el chat. En la medida de lo posible podemos ir activando algunos micrófonos para que consulten. Y la idea es, o hacer alguna observación. La idea es tener una jornada distinta a lo que usualmente es un webinar. Así que, adelante, sin más preámbulo, Evelio, los micrófonos son tuyos. Pues muchas gracias. Efectivamente, como ya he comentado, cualquiera que en cualquier momento quiera interrumpir para aclarar algún tema de los que esté comentando o para simplemente hacer algún apunte, es bienvenido. Así que con toda confianza me interrumpen, preguntan bueno, estas cosas que se dicen siempre y que al final nadie, por no sé si exceso de cortesía o qué, pues no acaba nadie interrumpiendo. Bueno, pues antes de arrancar, lo que sí me gustaría, bueno, he estado viendo el chat, aparte de que, bueno, veo gente conocida, José Manuel, un saludo. Veo que la imagen ha llamado la atención. Pues dos cuestiones, o sea, desde luego desde las más agradables que he encontrado para ilustrar el tema de la pandemia, es algo que tenemos que tener claro que el peligro está ahí. Y segundo, si no recuerdo mal, esta imagen está modelada con materiales procedurales. Para el que quiera hacer un poco de investigación, que busque Substance Painter o Substance Designer, y son herramientas de apoyo al modelado que, bueno, para artistas visuales son muy espectaculares. Por ponérselo todavía más atractivo, esa imagen que están viendo en realidad es una esfera. Todo lo que ven de relieve y de colores está generado con efectos ópticos a partir de procedimientos y de algoritmos. Bueno, una curiosidad que no tenía anotada en el guión, pero que aprovecho la cuestión que plantean en el chat para traer a colación. Y si me lo permiten, voy a empezar con una pregunta que bueno, que ya ha avanzado el compañero, pero que estoy seguro que más de uno se ha encontrado en las redes, en internet o en chats de WhatsApp, en cualquier foro de tecnología, seguro, que es la pregunta de ¿quién crees que ha hecho más por la transformación digital de tu empresa? Me ha pisado la pregunta de arranque, pero es como el resto de la charla es mía, estoy seguro que no va a pisar la de salida. Efectivamente, ¿quién ha hecho más por la transformación digital en nuestras empresas a día de hoy? Nuestro CEO, o en el caso de que seamos nosotros los responsables de la empresa, nosotros somos los que hemos impulsado esa transformación digital dentro de nuestras organizaciones. Ha sido el CTO en aquellas organizaciones, en aquellas estructuras que dispongan de una persona especialmente dedicada a la parte tecnológica de la empresa. O, siendo sinceros, quien realmente ha acelerado esta transformación digital ha sido esta situación de pandemia que estamos sufriendo. Pues no es que lo diga yo, no es que cada uno de nosotros tenga su opinión al respecto, que probablemente coincidirá en muchos casos con la genérica, con la generalizada de que ha sido el COVID, sino que a principios de 2020, a principios de este año, como hacen creo que casi todos los años, la consultora KPMG, probablemente una de las 3 consultoras más grandes del mundo, realizó una encuesta que, como digo, creo que realiza todos los años, entre más de 1.300 CEO de todo el mundo, consejeros delegados de más de 1.300 empresas de todo el mundo, fueron objeto de entrevista, de realizar una encuesta en la que se trataba, en la que KPMG trataba de analizar la situación de estas empresas en un escenario en el que la presencia de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo no es que no estuviese a enero, febrero, que creo que se realizó la encuesta, se empezaba a oír algo de que en China alguien se había comido un murciélago, pero un pangolín o no sé qué demonios de bichos se había comido y que se encontraba mal.
bueno, el que sea. Yo no me he comido nunca un murciélago, pero estoy seguro que me encontraría bastante mal si, al momento de comérmelo. El caso es que esa posibilidad de una crisis de carácter global, de carácter mundial, no era ni siquiera una remota posibilidad, no era ni un escenario que tuviese demasiadas posibilidades fuera de un videojuego. Así que podéis imaginar de los resultados de esa encuesta cómo de absurdas se habrían vuelto las predicciones elaboradas a partir de esas entrevistas. 3 meses después, cualquier previsión hecha en febrero, ¿qué digo 3 meses después? Un mes después de cualquier previsión hecha a partir de los datos de esas encuestas, hubiera saltado por los aires. Tan es así que KPMG pulsó la opinión de más de 300 de los consejeros que habían participado en la primera encuesta para ver en el momento de eclosión de la pandemia qué es lo que pasaba. Cuando la incertidumbre del día cero ya había pasado, ya había dado un paso y había entrado en esa fase de adaptación, esa necesidad que las empresas tenían de adaptación y en esa búsqueda de alternativas que nos permitiesen mantener el ritmo económico, KPMG volvió a pulsar en mayo, junio de este año la opinión, esta vez de 300 de los 1.300 que habían participado y, bueno, para ver cuáles eran los análisis que se hacían desde, digámoslo así, desde las mentes, desde las cabezas que dirigen el mundo, que dirigen por lo menos la economía del mundo. Y la cuestión más repetida, sin duda además, el informe, para el que lo quiera le puedo pasar el enlace, de hecho lo voy a pasar ya directamente por el chat. A ver, un segundo. Ahí lo tiene para que el que le quiera echar un vistazo. La encuesta, digo, como cuestión más repetida, arrojaba que el teletrabajo fue la cuestión principal de preocupación y cómo, sobre todo, cómo la necesidad de refugiarnos en nuestros hogares. Evelio, disculpa, lo compartiste para la sala de espera. Perdón. En ese caso, si le puedes cambiar, como no se puede copiar y pegar en... Ya está. Compartido en la general. Muchas gracias. Pues como decía, la cuestión del teletrabajo y sobre todo cómo la necesidad de refugiarnos en nuestros hogares estaba cambiando situaciones consolidadas, estaba claro que tenía que ser el punto argumental. Y se estructuraba esta respuesta en tres aspectos, en tres imágenes que, bueno, que os estoy mostrando, pero en las que me gustaría, bueno, hacer hincapié en cada una de ellas. Desde el punto de vista de la gestión de talento y empleo, se veían una serie de cambios brutales. A mí, desde luego, no me cabe duda de que por fin muchas empresas han podido comprobar en carne propia algo que muchas veces yo mismo he repetido y que muchas voces llevaban tiempo anunciando. El trabajo, en mayor o menor medida, en muchos aspectos y en nuestro sector, en muchísimas partes de él, es posible. No solo es posible, sino que además permite una serie de ventajas que bueno, brevemente voy a comentaros. En muchos casos no ha sido así. Lamentablemente hay situaciones en las que sigue habiendo resistencias, sigue habiendo, digamos, actitudes que son difíciles de superar, pero en general esas resistencias son derivadas de una mala implantación de soluciones o de una a veces absoluta falta de estrategias de transformación digital que impliquen a la totalidad de la empresa. Y es una lástima porque, aunque a veces muchos lo puedan pensar, esa transformación digital no es cosa de, entre comillas, los informáticos. Como decía, comprobar que el teletrabajo es una opción más a considerar dentro de las dinámicas de empresa ha sido una de las realidades que nos ha traído, que ha constatado esta situación sanitaria que estamos viviendo. Y al hilo de esa constatación, de la constatación de esa realidad como una alternativa sólida, muchos hemos podido comprobar cómo se empieza a revolucionar esta gestión del talento. Porque si el teletrabajo admitimos que es posible, las condiciones de movilidad cambian de forma radical. Y entonces empiezan a surgir posibilidades de replantearse estrategias distintas o alternativas a la atracción de ese talento. Ya no es necesario mantener los mismos flujos, los mismos procesos para contratar. La empresa, cualquier organización puede a día de hoy
empezar a ofertar condiciones que le permiten captar talento que hubiera sido imposible siquiera tentar en otras condiciones. Situaciones en las que en ningún modo algunos candidatos se plantearían siquiera revisar una oferta, a día de hoy son posibles. Y para dar una idea de la transformación que ha acelerado esta situación sanitaria, basta decir que la retención de talento, la retención y gestión de talento en la encuesta realizada en enero estaba por debajo del puesto 10, creo recordar, no sé si 11, 12. Sin embargo, en la misma encuesta, entre mayo y junio, pasó a ocupar el primer lugar, el número 1. Y, hombre, no voy a decir que el mío sea un caso de talento, pero pueden tener por seguro que la posibilidad de que hoy estuviera dirigiendo a ustedes sería muy remota en unas circunstancias distintas, en una normalidad de otro tipo. A ver, y no lo digo que también, porque ahora mismo les estoy hablando desde una localidad de algo más de 3.500 habitantes, una localidad muy chiquita. Es más, una localidad que es probablemente la más grande de mi región y con una población, como digo, bastante exigua. Sino que también lo digo porque lo que realmente hace posible esta situación es el hecho, por supuesto, de contar con una conexión de fibra en una zona rural. Es bueno, una condición que afortunadamente las redes móviles cada día nos están poniendo más cerca. Pero sobre todo el hecho de poder estar hoy aquí es que el estar no me va a impedir cenar y acostar a mis niños. Y eso quiere decir que mi calidad de vida no se va a ver influida por la capacidad que tiene la empresa de convocarme en esta ocasión. Bueno, pues de igual modo, en cualquier... en muchas de las situaciones en las que la empresa tiene que plantearse esta gestión de talento. Hay talento al que no podríamos acceder si no fuese porque las condiciones son, más allá de las condiciones económicas, unas condiciones de calidad de vida que cada vez más, y a día de hoy, después de haber pasado meses encerrados en casa, valoramos tanto trabajadores como empresarios. En ese sentido, los empresarios también han cambiado su agenda de riesgo. El CEO de la empresa, el consejero delegado, empieza a valorar otras condiciones que plantean nuevos parámetros dentro de las ecuaciones que dirigen la estrategia y la gestión de las empresas. Pensad, por ejemplo, el vuelco que habrá dado el comercio a través de la red. ¿Quién no ha pedido algo en Amazon en estos meses? ¿Quién no ha comprado, pues no sé, desde las cuestiones más habituales, tecnología o entretenimiento, hasta cuestiones más normales, alimentación, que ha ganado una cuota de mercado enorme en la red, por ejemplo? Y pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado la importancia que se le daba. Evidentemente ya era una importancia vital, pero cómo cobra ahora una mayor importancia los servicios relacionados con la logística, todo el tema de gestión de reparto de mercancías, cómo ha variado, por ejemplo, la gestión, la movilidad de personas y mercancías entre países. Tan es así que el 70% de las empresas durante esta pandemia han tenido que replantear su cadena de suministros, porque ya no es solo que yo mantenga la empresa en funcionamiento, es que además mi empresa necesita de una serie de inputs para que pueda seguir funcionando. Y en estos meses, como digo, el 70% o casi el 70% de las empresas han tenido que replantearse esa cadena de suministros. Esto, desde mi punto de vista, da cuenta, desde luego, de la variabilidad de los riesgos y de las dinámicas que estos nuevos escenarios que nos toca vivir van a plantear y están planteando. Como decían al principio, parece que en Chile se vuelve a un confinamiento más duro. Bueno, pues espero que los aprendizajes que hayamos sacado de la primera parte de ese confinamiento puedan servirnos para llevarlo, no voy a decir con normalidad, pero sí lo mejor posible en esta nueva etapa. Son situaciones cambiantes, son situaciones de incertidumbre, y la falta de elementos de anclaje o puntos de absoluta seguridad, por supuesto, hacen peligrar muchas posiciones, pero también potencian las ventajas de perfiles que tengan una mayor capacidad de adaptación. Aquellos perfiles con mayor agilidad, aquellos que sean capaces de adaptarse a estos cambios que aparecen o de mutar en su día a día, de forma que puedan ser capaces de agarrarse al tren que se está moviendo en una dirección nueva. Estoy convencido de que tienen todas las ventajas
y tienen bueno, parte del trabajo ganado en estas condiciones tan extrañas. Y la tercera cuestión que planteaban como eje fundamental en esta entrevista era la digitalización, por supuesto. La digitalización que en una segunda fase de la encuesta más del 30% de estos ejecutivos reconocía que había reducido las expectativas de crecimiento en comparación con las que tenía cuando había contestado la primera fase, lógicamente, porque entiendo que a cualquiera que le hubiesen preguntado en enero tendría unos anhelos que en marzo probablemente se habrían ido al suelo y en mayo, pues en el mejor de los casos, estarían recuperando. De hecho, a mí lo que me sorprende es que la cifra sea solo del 30% de empresas que veían reducidas sus expectativas de crecimiento. Pero bueno, este 30% coincide curiosamente con el porcentaje de ejecutivos que aseguraba que la transformación digital de su empresa se encontraba años por delante del punto en el que esperaba estar a principios de este mismo año. Yo creo que a cualquiera de los que estamos hoy aquí, a cualquiera que nos encontremos en nuestro día a día laboral, si le preguntamos si en enero tenía el mismo uso tecnológico que tiene a día de hoy, nos contestaría que ni de lejos, que nada hacía presagiar que el salto tecnológico que iba a dar en su día a día fuese el que ha sido. Pero es que el 80% de los encuestados por KPMG reconocía que el COVID había sido quien había acelerado sus procesos de transformación digital de forma más importante. Entonces, a la pregunta inicial de quién ha hecho más por la transformación digital de tu empresa, los propios consejeros delegados, los propios responsables de las empresas reconocían que el 80% reconocía que quien más había hecho por acelerar estos procesos era la crisis sanitaria. Y comento aquí que lo que había hecho era acelerarlos. Procesos en los que más o menos ya estábamos encarrilados, en los que ya desde un punto de vista u otro estábamos en el camino, lo que han hecho ha sido acelerarse. De hecho, esta digitalización se ha traducido y se está traduciendo en cambios en los modelos operativos. Se ha modificado, se está modificando la forma en la que el día a día de la empresa se vive. Se ha modificado la forma en la que la empresa se relaciona, evidentemente, con sus clientes, con sus proveedores, pero también con las personas que forman parte de las organizaciones, con sus trabajadores, con sus colaboradores, con toda la estructura, desde la persona que entra a primera hora de la mañana para abrir la puerta hasta el último que sale del edificio, han modificado sus hábitos de conducta, han modificado sus hábitos digitales y han sufrido o vivido una transformación digital importante. Pero es que esto quiere decir que no solo se ha acelerado el proceso de transformación digital en las empresas. Piensen cómo de frecuente se ha vuelto, por ejemplo, la videollamada entre usuarios que en muchos casos ni siquiera contemplaban como una alternativa. O sea, tenemos WhatsApp en el móvil desde hace, pues no recuerdo cuántos años. Ya van allá unos añitos. Y sin embargo, muchísimas personas han descubierto, entre comillas lo he descubierto, que esta herramienta de comunicación, el teléfono, podía ir un poco más allá y ponernos en contacto con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, con nuestra familia, con imagen como la que estamos teniendo ahora mismo aquí. De hecho, ¿cómo de frecuentes se han vuelto estas reuniones virtuales? Pues yo recuerdo, en algún momento del confinamiento más duro, quejas un poco en serio, un poco en broma, sobre ya no aguanto más reuniones por Zoom, porque llevo toda la mañana pegado a la pantalla viendo la cara de mis compañeros. Bueno, pues esto que ahora mismo es una alternativa de comunicación que probablemente muchos de ustedes ni se estén planteando a la hora de acceder a una determinada información o a un determinado público o a un determinado ponente, en este caso a mí, pues hace probablemente un año pocos se hubieran planteado o pocos se hubieran animado de forma tan llamativa a participar en este tipo de reuniones. Lo curioso es que a día de hoy lo hemos incorporado, en menos de un año lo hemos incorporado a nuestras rutinas de forma abrumadora, diría yo a veces.
A ver, que no quiero decir que todos sean reuniones virtuales, pero lo cierto es que más de uno entre los que está ahora mismo escuchando habrá participado seguro en una reunión con sus amigos o con la familia. Ya no digo reuniones de trabajo, pero este tipo de reuniones más informales durante el confinamiento, con la familia. ¿Quién pensaba que íbamos a estar viendo a familiares a los que ni siquiera imaginábamos haciendo una videollamada por WhatsApp? Mi madre tiene 70 y tantos años, todas las semanas ve a sus nietos a través del teléfono móvil. 70 y tantos años, y en un año ha dado un salto tecnológico equivalente probablemente a la mitad de su vida. El caso es que todo esto empezó el día 13 de marzo. Ese día en España se decretó el cierre de prácticamente del país entero. En Chile creo que se inició un poco más tarde, pero seguro que la situación habrá sido muy pareja, y por lo que sé van camino de tener, si no la misma situación, una situación similar. Bueno, pues para que se haga una idea, yo ese 13 de marzo por la mañana estaba a 150 kilómetros de mi despacho. Me levanté temprano, como siempre. Después de ducharme, antes de ducharme, hice un poco de ejercicio, como casi siempre. Después de ducharme, preparé el desayuno, como siempre. Desayuné, repasé las noticias del día y me puse a trabajar, como siempre. Y hago especial hincapié en esto. El día 13 de marzo, España cerró. Mi país se convirtió en un país en el que no había gente por las calles. Supongo que es una imagen que conocen, que es una imagen que lamentablemente hemos vivido prácticamente todos, pero mi caso concreto fue que después de cerrar el periódico me senté en mi despacho y me puse a trabajar como siempre. Para empezar la jornada hablé con María, una delineante que trabaja conmigo. Nos pusimos al día, tratamos de revisar tareas pendientes, problemas que habían surgido en días anteriores y planteamos algunos objetivos. Sí recuerdo que estábamos trabajando en un proyecto que a día de hoy estamos a punto de entregar y que nos permitió acercarnos más a las herramientas GIS. Y la única diferencia con otros días en los que yo hacía la misma rutina es que en este caso estábamos conectándonos con Skype. La única diferencia. Bueno, con Skype o con Jitsi o con Meet o con Zoom o con Whereby o con Webex o con Teams. Si me ayudan a completar la lista de aplicaciones que hemos utilizado estos días para hacer reuniones virtuales o para hacer comunicación con nuestros clientes, amigos y familiares, es infinita. Herramientas que si yo les pregunto por ellas el día 2 de enero, probablemente más de la mitad desconociésemos. Yo, desde luego, he perdido la cuenta de las plataformas de comunicación que he utilizado en estos días. Y la he perdido por el mismo motivo que muchas veces no sé, y realmente no lo sé, si la aplicación que acabo de utilizar para una u otra tarea la tengo instalada en español, en inglés o en gallego. Porque la herramienta no es lo que me importa en ese momento. En ese momento lo que me importa es la tarea que estoy haciendo. Lo que me importa es cubrir una necesidad que en ese momento tengo. Y es que realmente la tarea, la herramienta nunca ha sido lo importante. Lo realmente importante probablemente sea única y exclusivamente lo que estoy haciendo. Y para esto voy a hacer un par de preguntas, una muy sencilla y otra un poquito más compleja, y me gustaría que el que se anime a responderla, por supuesto, bienvenido es en hacerlo de viva voz, pero que cada uno de nosotros piense la respuesta que tiene a esa pregunta. ¿Tenemos claro que necesitamos de la transformación digital de nuestro sector? Pregunta número 1. A lo mejor es la sencilla, a lo mejor es la compleja. La segunda es, ¿qué entendemos por transformación digital? Yo tengo claro cuál de las dos preguntas es para mí la más sencilla. Lo que me gustaría es que cada uno pensase cuál es la más sencilla para él. Tengo claro que el sector AECO necesita una transformación profunda, una transformación digital muy profunda. Y no lo digo porque en términos generales sigamos construyendo como romanos, que también. Lo digo porque somos con mucho de los sectores que menos provecho ha sacado y le está sacando la tecnología. Por más que pensemos que nosotros estamos
en la punta de lanza de la tecnología. Por más que pensemos que sí estamos sacando partido a la tecnología. Porque al final la transformación digital no es instalar Revit y borrar AutoCAD de nuestros ordenadores. Tampoco es enviar un PDF por correo electrónico y sentirnos orgullosos de no haber utilizado papel para imprimir un correo electrónico o para imprimir un plano. La transformación digital, a fin de cuentas, no es una cuestión de máquinas, no es una cuestión de softwares. Transformación digital, al menos desde mi punto de vista, es una cuestión de personas, de actitudes, de capacidad, la capacidad de aprovechar la tecnología para hacer cosas de forma más eficiente y muchas veces de formas nuevas, pero sobre todo y fundamentalmente el aprovechamiento de la tecnología para alcanzar los objetivos de nuestras organizaciones, para tratar de llegar a donde antes hemos dicho que queríamos llegar. Entonces, antes de continuar con las diapositivas, sí me gustaría saber quién no ha reconocido la empresa que hay detrás del logotipo que muestra en la imagen. Bueno, pues cuando hablamos de transformación digital, para mí por lo menos es bastante difícil no pensar en empresas como Amazon, como Uber o como Airbnb, que son empresas que han conseguido romper los mecanismos tradicionales de su sector y convertirse Amazon en la primera empresa de venta no teniendo productos que fabricar. Uber, la primera empresa en alquiler de vehículos no siendo propietario de un solo vehículo. Y Airbnb, ya en el colmo del paroxismo, la primera empresa en ofrecer alojamiento a nivel global en todo el mundo sin ser propietario de un colchón, o sea, sin tener siquiera uno de los alojamientos que alquila. Eso quiere decir que han conseguido hacer una transformación digital, han conseguido convertir la tecnología en su primer aliado para conseguir los objetivos que tenían marcados desde un principio. Esos objetivos de empresa, esos objetivos de organización que son los que tienen que liderar esa transformación digital que vendrá después por medio de herramientas, pero sobre todo por medio de personas. Para hablar de la transformación digital, vamos, bueno, ya centrándonos en nuestro sector de forma más inmediata, yo he traído 3 temas, creo que les han avanzado: fabricación digital, plataformas en la nube y toma de datos con drones y topografía. Pero bueno, son estos 3 como podrían ser cualquier otro aspecto de nuestro sector en el que la tecnología está marcando un ritmo que, bueno, empieza a verse en muchos aspectos que puede que a veces consideremos fuera de nuestro alcance, pero que antes o después acabaremos viendo. Lo que están viendo, por ejemplo, ahora mismo en pantalla es una planta de producción automatizada de tubería metálica en una factoría coreana. La empresa es Samsung o algo así. Es uno de los astilleros coreanos que tradicionalmente se lleva los contratos de fabricación naval frente a empresas como va a ser Navantia aquí en España. Y curiosamente, la instalación que vemos recibe la tubería metálica hasta 600 milímetros de diámetro, recibe tuberías de forma continuada, de forma automatizada, y de forma automatizada también corta esta tubería a las órdenes de un software que alimenta desde un modelo 3D. Es que no solo corta con cualquiera de los biselados que sean comunes en la industria, bueno, da igual, cualquiera de los cortes que habitualmente ejecutaría un operario, sino que además alimenta de forma autónoma a un robot de soldadura que es capaz de alimentar a su vez todo un ciclo de producción, o es incluso capaz de alimentar una máquina de CNC que con corte plasma, gestionada también de forma remota, traslade el despiece obtenido en la computadora al resultado final. Por supuesto, todo tipo de maquinarias imaginables, ¿no? Dobladoras CNC para doblar tubos de más de 20 centímetros, todo esto definido desde unas plantillas de dibujo y modelado que alimentan esas máquinas. Y la realidad es que, por más llamativo que resulte esta parte, es solo una pequeña parte dentro de un astillero, como decía, coreano, que incluye entre sus equipamientos maravillas como una planta más grande que esta, dedicada por completo al corte con máquina CNC de corte de plasma. Ojo, con soldadura robotizada, y que prácticamente
tiene a los obreros, a los operarios, para rematar las piezas, para darles los toques finales, para descarnar las soldaduras o para repasar esas rebabas. Se trata de un astillero y, lógicamente, fabrican barcos. Dirán muchos, bueno, esto que poco tiene que ver conmigo. Ya, pero es que lo que hacen es aplicar toda la tecnología que tienen a su alcance y lo hacen fundamentalmente por una razón, porque les convierte, como decía antes, en una alternativa muy competitiva, una alternativa que es capaz de llevarse contratos millonarios porque tienen unos plazos de ejecución reducidísimos, porque tienen unos niveles de error reducidísimos, porque tienen un elevadísimo grado de eficiencia y porque tienen unos costes, por lo tanto, difícilmente igualables. En fin, yo creo que poco más hay que comentar, salvo preguntarse por qué un barco sí y una construcción de otro tipo no. Entonces, a partir de ahí, seguro que a más de uno se le ocurren respuestas no siempre agradables. Más cerca de nuestro sector, más trayéndonoslo a la parte de construcción, de fabricación digital aplicada a la construcción. Bueno, pues me he traído un ejemplo de la ETH de Zúrich, una escuela de ingeniería que probablemente es desde luego para mí es de las más atractivas del mundo en cuanto a los procesos de investigación que tienen en marcha, al profesorado, a los medios de los que disponen, etcétera, etcétera. Lo que están viendo ahí al fondo es un puente grúa que está gestionado desde un ordenador, que además controla 2 robots que se encargan de corte y montaje de estructuras de madera como las que están en fabricación en esa imagen. Imagen, por cierto, de un buen amigo, Ramón González Márquez, que tuvo la suerte de estar dando clase ahí de digitalización por un breve espacio de tiempo. Venía asombrado, venía apenado de no poder quedarse a trabajar allí. Siendo honestos, los robots se encargan de cortar las piezas, de colocarlas en su sitio, de hacer las entalladuras y de mecanizarlas, de hacer todos los mecanizados que sean necesarios. Incluso, ya llegado al extremo, se encargan de controlar que en el montaje no requiera apoyos, porque esto se monta sin un solo tornillo, sin un solo clavo, y que se pueda mantener estable la estructura solo con la geometría. Pero, siempre hay un pero, y seguro que alguno lo estaba esperando, todavía necesita de la mano humana para atornillar la estructura. La verdad, si tengo que ponerlo en una balanza, que un robot haga entalladuras, mecanizados, colocación y corte de piezas y yo tenga que atornillarlas, pues me lo compro. Voy a tratar de poner un pequeño vídeo, no sé si me lo permitirá la plataforma, pero si no, pues nos quedaremos con las ganas de ver cómo funcionaban. Dura un minutito, trataré de que sea rápido. A ver. Creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, no se escucha, sí, pero se ve. No tiene... Bueno, le he quitado el sonido porque tampoco tenía mucho sentido. Aquí de lo que se trata es de ver que efectivamente toda la parte de mecanizado, por ejemplo, el robot que está haciendo ahora mismo las entalladuras o la colocación que hace el robot de las piezas es completamente autónomo. Esto están diseñadas las piezas, está diseñada su ubicación, pero es la propia máquina la que previene que no haya colisiones entre elementos, que los elementos se giren y se muevan donde tienen que moverse y al final alguien tiene que atornillarlas. Desde luego los procesos y la tecnología que implica todo esto, está claro que viene desde un instituto académico que todavía no se nos ocurre que esto pueda ser de materialización inmediata en nuestro día a día, pero entiendo que es un ejemplo claro de que esto está por venir, de que alguien ha tenido que modelar esta estructura, alguien ha tenido que preparar estos robots, alguien ha tenido que programar toda la tarea de estas máquinas y ese alguien, evidentemente, en este caso son investigadores, pero mañana podrían ser perfectamente cualquiera de nosotros. Como digo, probablemente la escuela de ingeniería, desde mi punto de vista, más atractiva del mundo. Vale. Y esto, alguno lo conocerá, para ver que no solo se trata de proyectos académicos, le he pedido prestadas a Óscar Lévana, director del Master BIM
Máster Internacional en Bit Management de Cigurat, en el que participo y bueno, que ahora mismo me trae aquí. Le he pedido imágenes de un proyecto en el que participó hace un tiempo. Para el que no lo haya reconocido, esto es la obra del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, evidentemente en México. Una obra en la que uno de los retos era pasar de este modelo geométrico, esto que ven en pantalla es el modelo geométrico de la estructura, pasarlo a obra. Y esto que están viendo ahora es exactamente el mismo modelo. Estarán conmigo en que las diferencias son notables, que lo que antes veíamos cuando yo he dicho que era un modelo, probablemente muchos lo hayan asumido con toda normalidad dentro de su cerebro, pero cuando he dicho que esto también es el modelo, que es exactamente el mismo modelo, que simplemente está visto desde otro punto de vista, a lo mejor empieza a hacer aguas en el modelo mental que tenemos asumido. Pero es que aunque lo que estamos viendo sea una captura de pantalla de MySQL Workbench, una herramienta de gestión de bases de datos, lo que estamos viendo es parte del modelo geométrico de una estructura con números que impresionan. Porque cómo si no con una base de datos se puede gestionar más de 600.000 barras en una estructura espacial triangulada como la de esta cubierta. O más de 40.000 barras en los soportes que tenían que resistir el peso de esta cubierta. Es inviable. Es inviable cuando además tiene que haber unos procesos de fabricación, unos procesos de montaje que tienen que llevarse a cabo con perfecta sincronía. Un modelo como este no puede ser gestionado de manera tradicional. El número de personas que serían necesarias solo para revisar e introducir cambios en la estructura serían brutal. Fabricación sin errores en 600.000 barras, pues sería difícil por no decir imposible. Y en este caso la única solución asumible pasaba por automatizarla, por automatizar tanto el diseño como la documentación de los diseños, porque a fin de cuentas la documentación también hay que generarla, también hay que producirla y también hay que hacerla llegar. Entonces, absolutamente todo en este proceso, salvo el montaje en obra, estaba automatizado, todos los elementos. En este caso, por supuesto, las herramientas también cambian. Son entornos en los que el conocimiento de la industria es fundamental, como lo es también la capacidad para investigar nuevas herramientas, experimentar flujos de trabajo novedosos o simplemente para tratar de enlazar herramientas que a priori no entrarían dentro de la consideración de herramientas de diseño. Estoy seguro que Óscar, el día que empezó a trabajar con ese ingente volumen de datos, no pensaba en la incorporación de MySQL Workbench a su flujo de trabajo, ni pensaría probablemente en Canime, ni pensaría en tantas otras herramientas que nos hacen mucho más fácil el trabajo con datos. Pero es que a fin de cuentas era la herramienta con la que estaba trabajando, con datos. Perdón, era el material con el que estaba trabajando, con datos. Todo esto para hablaros de transformación digital, porque como hemos visto, si algo se ha movido y si algo se está moviendo en estos tiempos extraños es la búsqueda de soluciones que nos permitan seguir trabajando en circunstancias realmente cambiantes. Soluciones, dicho sea de paso, que bueno, ya teníamos, en muchos casos ya teníamos entre nosotros. Por ejemplo, el trabajo en la nube. Estoy seguro que a nadie sorprendió el trabajo en la nube. ¿Qué pasa? Que cuando pensamos en trabajo en la nube, la imagen que se nos viene a la cabeza, en el mejor de los casos, puede ser esta. Se nos puede venir a la cabeza, bueno, avanzados centros de datos repartidos por todo el mundo. Podemos incluso pensar que estamos hablando en realidad de uno de los ejemplos prácticos de la más alta y novedosa tecnología. Porque si pensamos que un software se está ejecutando en una máquina alojada en no se sabe dónde para que los resultados se plasmen en nuestros equipos de trabajo, podríamos entender que es una evolución de la informática tradicional, de la informática en la que trabajábamos sobre nuestros equipos debajo de la mesa, al lado de la mesa, encima de la mesa, eran los que se encargaban de procesar toda la información y nos lo representaban directamente. Con lo cual podemos decir, bueno, pues es que tampoco hay nada de novedoso en esto porque es una evolución de la informática tradicional, ¿no? Bueno, pues no solo no, desde mi punto de vista, no solo no es una evolución de la informática tradicional, sino que es una vuelta al pasado. A ver, parecerá una historia del abuelo y reconozco que además de tener ya unos años, pues mi interés por la tecnología fue bastante temprano, con lo que, bueno, sí, podría ser una historia del abuelete. Mi primer contacto con Internet fue en el año 90.
año 1990, bueno, fue un poquito antes, pero digamos, un entorno con cierto nivel de tecnología en el año 90. Y fue a través de una pantalla de fósforo verde de un BIC 20. Para el que lo quiera buscar, BIC 20 con V, era lo que ahora se llama un thin client, un cliente ligero. Un ordenador que solo tenía la electrónica básica para comunicarse con la máquina central, con su nube. ¿Qué pasa? Que su nube estaba pues, a unos metros de donde estaba el terminal. En aquel momento era el terminal. Y es que resulta que la tecnología de la nube, la última tecnología, no deja de ser una vuelta a esos orígenes de la informática. Orígenes en los que, bueno, unos tiempos en los que uno se conectaba a un ordenador central para ejecutar un software que necesitaba en su máquina, pero lo ejecutaba en una máquina que estaba por completo fuera de sus posibilidades económicas. O sea, un ordenador, pues recuerdo la anécdota de que creo que era IBM que decía que en el mundo habría mercado para no sé si decían 10 ordenadores cuando fabricaron, bueno, cuando presentaron su primer equipo. Imagínense un mundo con 10 ordenadores. En fin, yo no voy a entrar en los motivos de esta vuelta a los orígenes, ni si podemos pensar en un futuro del que yo estoy convencidísimo, en el que todos nuestros software se ejecuten en servidores en un punto desconocido del planeta. Les animo desde luego a investigar al que lo desee, a preguntar el que se anime. Pero el hecho es que la computación en la nube y la nube como concepto de uso tan cotidiano están ahí, y la situación de pandemia lo único que ha hecho ha sido acelerar la búsqueda de soluciones basadas en la nube que nos permitan trabajar desde casa. Porque ahora nos hemos visto obligados a cambiar nuestro lugar de trabajo. Bueno, yo he dicho desde casa, pero en realidad podríamos trabajar desde cualquier lugar con una conexión decente. Esta imagen sería rechazada por completo como posible por muchos de los que nos están ahora mismo viendo conectados desde la comodidad del sofá de su casa, pero sería completamente rechazada a principios de año. Probablemente a día de hoy sería bastante más aceptada, y en muchos casos sería aceptada sin ningún lugar a dudas. Estoy segurísimo, que es fácil encontrar entre los que estáis ahora conectados a quienes tan solo hace unos meses pensaban que nunca el trabajo en remoto podría funcionar en su empresa. Y a día de hoy se ven obligados a trabajar en remoto, o se ven obligados a admitir que, bueno, que a lo mejor tampoco está tan mal. De hecho, a día de hoy hay muchas empresas pensando en alquilar edificios de oficina mucho más pequeños, porque directamente han comprobado que el hecho de que sus trabajadores no acudan todos los días a un espacio físico compartido, pues no hace mella en el rendimiento, no modifica sustancialmente la productividad. Es más, en algunos casos incluso la incrementa. De hecho, bueno, yo estoy convencido de que si mi oficina se pareciese a la de la foto, mi rendimiento también habría mejorado. Porque, bueno, ¿quién no podría desear estar trabajando tan cerca de la playa? En fin, lo que sí me gustaría es animaros a pensar en qué es lo que pensamos cuando pensamos en trabajar en la nube. Porque muchos pensamos en Google, pensamos también en Dropbox, pensamos en Microsoft, pensamos en Amazon, pero ¿cuántos pensamos también en nosotros mismos? Porque cuando os he mostrado Google, Dropbox, Microsoft o Amazon como proveedores de servicios en la nube, alguno habrá pensado, sí, Evelio, muy bien, está muy bien para compartir archivos, está muy bien para intercambiar información, pero yo necesito trabajar con mi software y necesito trabajar con mi portátil, que, bueno, por lo que sea, a día de hoy no puede con los modelos que tengo en el servidor de la oficina, porque mi equipo de oficina es más potente. Mi pregunta entonces es, ¿y qué te impide tener tu nube privada? Porque efectivamente hay unos servidores o hay unos servicios generalizados que nos sirven, pues, de forma más o menos gratuita, de forma más o menos, digamos, cómoda, estas empresas como van a ser Google, Microsoft o Amazon. Pero ¿qué nos impide ser nosotros mismos los proveedores de nuestros servicios de nube? Perdón. Alguno incluso dirá que no, Evelio, que no me has entendido. Mi problema no es almacenar archivos en mi servidor. Eso ya lo hago con Drive, ya lo hago con Dropbox o con la herramienta que sea. Lo que necesito es trabajar con mi software específico. A ver, Evelio, que lo que necesito es arrancar Revit desde lejos. Digo, bueno,
pues mandemos nuestros equipos a la nube. O sea, si tenemos el equipo en nuestra oficina, ¿qué nos cuesta mandarlo a la nube? Estoy hablando de escritorios virtuales, de escritorios que ejecutan nuestras aplicaciones, pero en ordenadores que no son ordenadores físicos, que no son, vamos a ver, sí son físicos, pero que no tenemos por qué ver. No son ordenadores, por decirlo de alguna manera, a los que le podamos meter una patada. Son ordenadores que están alojados en centros de datos, en grandes centros de datos, en clústeres que suman memorias y memorias y memorias con discos duros enormes y con procesadores ultra rápidos que se van agregando unos a otros, incluso en caliente. Estamos hablando de ordenadores virtuales, pero que son equipos completos en la nube, equipos a los que uno puede conectarse pagando horas de uso, por ejemplo, pagando disponibilidad. Ojo, permitiendo incluso en grandes empresas, empresas que estén trabajando en distintos usos horarios, optimizar sus recursos, porque hay equipos que por la noche no se usan. Pero cuando es de noche aquí en España, probablemente ahí en Chile todavía queden horas de luz. Entonces, el equipo que yo he apagado a las 8 de la tarde todavía tiene horas en Brasil, todavía tiene horas de uso en la India. Bueno, no es la mayoría de empresas, pero esta situación de uso compartido de recursos y optimización de recursos existe. Entonces, les estoy hablando de sistemas que nos permiten el despliegue de una oficina técnica completa en una mañana, a lo mejor en un día, en un fin de semana, me da igual. Desplegamos una oficina de 30 personas en una mañana, con permisos de acceso, con equipos, con aplicaciones, con actualizaciones comunes e inmediatas para todos los equipos. En fin, yo simplemente trato de anunciarlo. El que tenga más interés en el tema, por supuesto, puede preguntar y puede ponerse en contacto conmigo cuando quiera, pero si necesita investigar al respecto, sin más, puede investigar empezando por buscar el término DAS, D-A-S, Desktop as a Service en Internet. Es un concepto que curiosamente uno de los clientes, de los segmentos de clientes que más hizo que se popularizara fueron los gamers y si lo pensamos tiene sentido. Para nosotros un gamer requiere de potentes tarjetas gráficas, requiere de equipo rápido, requiere de cantidades de memoria importantes. Por lo tanto, ¿qué otro sector se nos ocurre que tenga requerimientos similares? Efectivamente, sector AECO, la parte técnica, tenemos esos requerimientos muchas veces y en muchos aspectos la tecnología que necesitan los videojuegos y nuestro sector AECO cada vez van confluyendo de una forma más y más clara. Basta pensar, y yo creo que es muy ilustrativo de este tema, qué gamas de portátiles miramos cuando queremos comprar un equipo nuevo. O basta revisar los equipos de los compañeros que tenemos a nuestro lado, los colaboradores con los que trabajamos. Con eso nos damos cuenta de que el sector gaming está muy cerca del sector eco. Y vale, sí, ya sé que habrá quien seguirá defendiendo que una tarjeta cuadro es muy superior a una tarjeta GTX, pero el que quiera que le rebate esa cuestión se puede poner en contacto conmigo en mi correo electrónico y lo discutimos todo el tiempo que quieran. No es necesariamente más caro. Además, durante esta extraña situación en la que todo el mundo se ha ido para casa, las soluciones de conectividad que las empresas han implementado con urgencia han sido de todo tipo. Las más habituales, pues tratando de salir un poco de la situación que en muchos casos no se ha sabido o no se ha podido controlar, pues la más inmediata es la búsqueda de soluciones de control remoto. Pues a día de hoy son más comunes o conocemos mejor soluciones como AnyDesk, como TeamViewer, como, sabemos lo que es un VNC o no, pero sabemos por dónde van. El caso es que de repente hemos visto que necesitábamos conocer qué significa una redirección de puertos, qué diferencia hay entre un control remoto y un acceso remoto. Es cierto que algunos conectamos con acceso mediante VPN desde hace años, pero para muchos el poder trabajar desde casa como si estuviesen exactamente igual que en su despacho, dentro de la red local de su puesto de trabajo, ha resultado un gran descubrimiento y desde luego una enorme comunidad. Para el que no las conozca, una VPN no es más que una forma de conectar a nuestra red local, a nuestra red de la oficina, a nuestro despacho, a la red de la corporativa a través de un protocolo seguro y encriptado. A través de un acceso VPN, en realidad lo que conseguimos es entrar a formar parte de una red
como si fuésemos un equipo más, con la única diferencia que, bueno, no estamos conectados por wifi, no estamos conectados por cable, sino que estamos conectados, pues, desde sabe Dios dónde, con nuestro teléfono móvil, con nuestra conexión de fibra, desde cualquier sitio. Podríamos seguir accediendo a nuestros servidores en la oficina, a nuestras impresoras, a todos los recursos de red. La única diferencia, bueno, pues que no necesitamos estar físicamente en el mismo lugar. Y para el que lo esté pensando, desde mi punto de vista por lo menos, es el modo más eficiente y más seguro de poder controlar los modelos de trabajo, incluso los de red. Para los que estén pensando también que este tipo de soluciones son exclusivas de grandes empresas o de corporaciones importantes con gran capital o simplemente que se trata de tecnologías al alcance de unos pocos, tan solo comentar que las alternativas no tienen por qué resultar inalcanzables, que incluso se pueden montar este tipo de servicios sin coste alguno con software open source. Ahí en la pantalla tienen dos, OpenVPN, que es el que yo utilizo regularmente y que de hecho, bueno, durante esta situación de pandemia yo me he planteado he descubierto alguna alternativa a este viejo servidor que llevo utilizando ya unos años y bueno, simplemente no la he implementado, la de WireGuard, porque bueno, en este momento pues no me apetecía mucho ponerme a cacharrear. Pero bueno, lo cierto es que la llegada de esta revolución, a la que todos nos hemos visto abocados en mayor o menor medida, ha cobrado importancia el uso de estas tecnologías, pero van cobrando cada vez más importancia y más uso el uso de tecnologías de plataformas de colaboración o de gestión en la nube. Plataformas de gestión web que nos permiten nuestros equipos, que nos permiten trazar nuestras comunicaciones y que, por supuesto, nos permiten colaborar en documentos y tratar de mantener dentro de lo posible la misma estructura de intercambio de ideas que teníamos en presencial. Durante la pandemia, desde luego, las necesidades de gestión de tareas yo he notado que han sido abrumadoras, que gestionarlas se ha visto que cambia por completo en la forma en la que tenemos que enfrentarnos a ellas. Se trata de gestionarlas de forma distinta a cómo se gestionaban cuando podías acercarte a la mesa de un compañero y simplemente preguntarle cómo llevaba su parte. En la imagen lo que estoy mostrando es quizá una de las herramientas más populares de gestión de tareas, el Trello. A ver, que no es porque sea Trello, que en realidad hay muchas herramientas similares. He cogido esta porque, bueno, como tenía el roadmap de Autodesk para sus productos, pues tenía más gracia traerla aquí en vez de poner un tablero personal. Pero vaya, que no es porque sea esta. Bueno, Trello es la herramienta que utilizan los alumnos del Máster Internacional en BIM Management de Ciudad, del que formo parte del claustro de profesores y mentores, pero podría ser cualquier otra. Incluso, bueno, Teams tiene su herramienta, Google ha sacado su herramienta, hay herramientas alternativas open source que pueden implementarse y pueden instalarse en nuestros servidores, etcétera, etcétera. El reto, en realidad, está en ser capaces de coordinar tareas y comunicaciones de forma asíncrona, de forma que no nos estemos viendo la cara en el mismo momento. Comunicaciones, además, que han cobrado mayor sentido en una época en la que la interacción personal cada vez se ha hecho más compleja, más difícil, más, bueno, que se han reducido muchísimo esa interacción personal. Y, de nuevo, estas herramientas muestran su mayor fortaleza. Y, ojo, herramientas que llevan con nosotros ya un tiempo. Herramientas que permiten, bueno, unas comunicaciones asíncronas que probablemente alguno, si me ha escuchado en alguna otra ocasión, me habrá oído alabar y bueno, potenciar. Slack, por ejemplo, como herramienta de comunicación, pero que es Slack como podría ser Teams, como podría ser cualquier otra. En este caso, en el que traigo en pantalla, con más razón, porque el proyecto de Atarazanas, del que formo parte como coordinador de Allplan, es un proyecto en marcha entre dos continentes. Compartimos un espacio horario de 3 horas, 4 horas en el mejor de los casos. Bueno, pues necesariamente debemos contar con herramientas que nos permitan esta comunicación sin presencia simultánea. Pero además de comunicarnos, necesitamos herramientas de colaboración y apoyo al proyecto. La que ven es Plannerly. Bueno, pues es Plannerly porque es la herramienta con la que los equipos del máster gestionan parte de la documentación que deben generar en el trabajo fin de máster. Pero bueno,
como he dicho en las otras, podría ser cualquier otra herramienta. Lo importante es que ante una situación en la que las circunstancias cambian, las herramientas deben adaptarse, pero sobre todo, fundamentalmente, quien debe adaptarse y quien debe ser capaz de integrarse son las personas. Integrarse en unos escenarios que son cada vez más dinámicos, más impredecibles. Y aquí, bueno, en este caso, en Plannerly, los participantes aportan en función de los roles asignados, pero siempre para tratar de llegar a un objetivo común. Aunan esfuerzos, resuelven tareas, toman decisiones sobre incidencias que deben tener una base de trabajo común y el proyecto avanza. Esas incidencias, esas bases de trabajo, siempre serán mucho más sencillas de gestionar si todos estamos, digamos, en la misma página del libro, si todos vamos al mismo ritmo. Y para ello, plataformas de almacenamiento de datos, como puede ser Drive, se quedan a lo mejor un poco cortas y empezamos a utilizar, pensamos a pensar en herramientas, en entornos de trabajo, pues como pueda ser en este caso BIMsync, de nuevo una de las herramientas que se utilizan en el máster, pero que podría ser cualquier otra, cualquiera. Procore, no sé, el 360 de Autodesk, cualquiera de ellas. Yo, desde luego, les insisto a mis alumnos en la importancia de trabajar con las herramientas, tratando de olvidarse de la herramienta, tratando de abstraerse de la herramienta. Como digo, en este caso es BIMsync la que actúa como CDE, pero podría ser cualquier otra herramienta la que aglutinara sus modelos, su documentación, su toma inicial de datos. Toma inicial de datos que de nuevo trae la tecnología adelante. Tecnología presente, futura y a veces no tan futura, porque ya nos hemos acostumbrado a ver este tipo de imágenes espectaculares, tomas aéreas casi de planta, o este tipo de imágenes pues, de conjuntos que decimos, bueno, pues tienen una estética llamativa, pero las hemos interiorizado de tal modo que dudo que haya nadie entre el público a quien haya que explicar qué es lo que estoy poniendo ahora en la pantalla. Sorprendentemente, todavía hay quien duda de su necesidad o incluso de su utilidad en la gestión de proyectos. Pero bueno, si ya antes del periodo de confinamiento los drones se presentaban como una excelente herramienta de análisis de obra, excelente, yo tengo claro que en las actuales circunstancias el hecho de poder realizar una inspección de obra desde una localización remota, bueno, es que esto es una situación que no ha venido para desaparecer. Esto es una situación que una vez que podamos volver a lo que sea que llamemos a partir de ahora normalidad, no va a dejar la obra. Recuerden cómo eran estas máquinas no hace tanto tiempo. Eran voluminosas, eran pesadas, podían volar 5 o 10 minutos. Hoy montan cámaras de grandísima calidad. Esta misma tiene una grandísima calidad comparada con las posibilidades que ofrecía un dron hace, no digo más, hace 3 años. Pero es que montan sensores de todo tipo, capacidades de vuelo espectaculares, posicionamiento estable, programación de vuelos, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que quieran. Y encima, para más INRI, con un tamaño que permite desplazar equipos de altísimas capacidades. ¿En qué? ¿En una maleta que cabe perfectamente en el maletero de mi coche? Ya no en el maletero, en un maletín que puedo dejar a los pies del asiento de mi coche. En fin, podríamos incluso aquí meter en herramientas de diagnóstico por imagen, porque a ver, imagínense que a partir de la grabación en vídeo o de la toma de fotografías de alta resolución pudiésemos alimentar un sistema de inteligencia artificial que identificase, calificase y ordenase por peligrosidad las grietas que aparecen en una infraestructura. Bueno, pues resulta que no es necesario imaginárselo. Ya es algo que existe. Hay un juego, hay un dataset de este tipo de elementos para poder alimentar sistemas de aprendizaje automático y para poder, a partir de esas tomas de datos medianamente automatizadas, elaborar un análisis y elaborar mapas de peligrosidad. Evidentemente no se trata, y no voy a pretender que esto sea así, de soluciones de consumo masivo, pero las soluciones están ahí, los usos están ahí y bueno, se trata solo de tomar imágenes para su análisis. O no, porque a veces tampoco se trata solo de tomar imágenes para su análisis. El uso de drones para toma de análisis, para toma de imágenes, desde las que elaborar de forma automatizada modelos geométricos, es muy accesible. Ya no solo accesible a investigadores. El uso de la fotogrametría, ya no digo con software open source que nos ayudan en los flujos de trabajo más tediosos y pesados, que lo hay, pero es que a día de hoy es posible utilizar técnicas fotogramétricas para levantar el estado actual de una construcción existente, incluso, y no lo digo por decir, a partir de imágenes obtenidas desde un vídeo bajado de YouTube.
por supuesto, con herramientas conocidas, Recap de Autodesk, Metashape de Agisoft, pero también, como decía, con software open source. Puede ser Meshroom de Alice Vision. Yo, bueno, tengo cercana la experiencia de mi amigo Manuel García Navas, que también forma parte del claustro de profesores del Máster BIM Management de Cigurat, que no solo creyó que era posible, sino que ha demostrado que la precisión obtenida ofrece una elevadísima fiabilidad. Evidentemente, si los flujos se planifican, si está correctamente organizado el trabajo y si el trabajo se apoya con trabajo de campo. Trabajo de campo que, bueno, apoyamos normalmente con escáneres láser. Escáneres láser que hace años nadie pensaría que pudieran acabar siendo objetos de consumo masivo. Masivo, entre comillas, y teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos. Pero ¿quién imaginaba hace no más de 5 años que lo que estamos viendo en la imagen se convertiría en herramienta habitual en nuestras obras y proyectos? A ver, yo no tengo claro cuál fue el primer modelo de escáner láser que vi. Lo que sí recuerdo y vívidamente es que no era tan pequeño y manejable como este. Y lo que sí tengo claro es que a día de hoy pocos levantamientos de estado actual tienen sentido en tiempo y recursos con otra tecnología que no sea la de escáner láser. Por supuesto, todavía necesitamos máquinas de gran capacidad de almacenamiento, gran capacidad de proceso, necesitamos gestionar millones y millones de puntos que pueden formar esa nube de puntos con una cierta dimensión, pero bueno, miremos un poco atrás y pensemos cuál era la capacidad de nuestro disco duro en el primer ordenador que tuvimos. El mío era de 106 megas, no he dicho gigas, 106 megas. Bueno, en realidad era mi segundo PC. El primero ni siquiera tenía disco duro. Tenía discos de 720K. Pero bueno, ¿cuánta capacidad tiene el teléfono que muestra en la fotografía? No lo sé. Probablemente 64, 128, 256 gigas. No lo sé. En realidad es lo de menos. Lo que creo que es más interesante y por qué traigo el teléfono aquí es porque este modelo incorpora un sensor LIDAR. Un sensor que en esencia es la misma tecnología que incorpora el escáner láser que acabo de mostrar. Y no voy a decir que un teléfono pueda sustituir a un aparato como el anterior. De momento no lo voy a decir. Pero me gustaría que reflexionasen sobre la tecnología que teníamos en las cámaras fotográficas, en las videocámaras, y cómo de absurdos nos encontramos a día de hoy con una cámara de vídeo. ¿Para qué si ya tengo un teléfono? Una cámara de fotos, ¿para qué si ya tengo un teléfono? En fin, el paralelismo yo creo que es inmediato y desde luego lo que sí alumbra un horizonte en el que las posibilidades por lo menos son impredecibles. Pensemos, sin ir más lejos, los perros robots de Boston Dynamics. Para el que no los conozca, le invito a investigar en internet, los vídeos son asombrosos, que puedan recorrer de forma autónoma una obra, obteniendo el resultado bueno, con escáner láser montado sobre ellos, obteniendo la nube de puntos del estado actual de esa obra. Tomamos esa nube de puntos, elaborémosla un día, otro día, según avanza el ritmo de obra, y superpuestas podrían perfectamente alimentar un sistema de reconocimiento de imagen y llegar a indicarnos el grado de avance de la obra. Todo esto sin haber pisado un centímetro cuadrado de la misma. Y no solo es que no es que no tenga necesidad de pisar la obra. A ver, yo personalmente, bueno, me encuentro muy a gusto manchando las botas de barro y cemento, pero es que estos análisis pueden automatizarse y ligarse, por ejemplo, pongámonos a soñar, con contratos inteligentes, con los smart contracts que promete el blockchain. Pero eso, de momento, a mí todavía me parece un poco de ciencia ficción, pero no tan lejos. Y bueno, volviendo al teléfono, alguno pensará que, claro, con un teléfono móvil que está en el entorno de $2.000, pues podría hacerse maravillas, que lo complicado es hacerlo con tecnología, con medios más modestos. Bueno, pues permítanme de nuevo, ya para ir terminando, volver al trabajo de mi amigo García Navas, que ha tenido la gentileza de facilitarme el siguiente ejemplo, obtenido a partir de imágenes realizadas con un teléfono móvil bastante más modesto. A ver si arranca el vídeo. Ahí está. Bueno, pues no hay más herramientas que las que se pueden ver ahí. Un teléfono móvil, dos equipos, tres software y adelante. Y son estas herramientas, pero podrían ser cualquier otra. Desde luego, y cierro aquí, creo que esta imagen podría resumir algunas de las ideas con las que empezaba en la charla. No se trata de herramientas. La transformación digital que la pandemia ha acelerado no es un proceso de máquinas, es un proceso de personas. Y con esta imagen, con ese vídeo, pues les despido, les doy las gracias por haberme permitido tener esta charla con ustedes
Y bueno, cualquier pregunta, cualquier intervención, cualquier comentario que quieran hacer, pues por mi parte, bienvenidos. Muchas gracias, Evelio, por la presentación. Estuvo muy buena, muy lúdica. Comentar, bueno, acá nosotros estamos prácticamente con los mismos, hemos pasado lo mismo en temas de pandemia y también, a pesar de que BIM Forum es una red de empresas, nosotros también hemos tenido que ir modificándonos, pasar de reuniones presenciales a reuniones por Zoom, lo que conlleva eso, y también ir abordando otros temas, tratar de ver cómo ir, las mismas mesas técnicas se tuvieron que pasar a centrar también en los temas que el teletrabajo estaba imponiendo en los distintos desafíos para los trabajos para los trabajos de equipo. Es un tema que yo veo bueno, el próximo año va a continuar sí o sí. Esperamos que ya con el tema de las vacunas vaya disminuyendo, pero definitivamente estos cambios que estamos presenciando, que estamos viendo, son para quedarse. Nosotros ya estamos de cierta manera con teletrabajo indefinido, independiente de lo que salga la pandemia, nos vamos a quedar así. Ha permitido también descifrar varios mitos. Yo desde luego tengo claro que más que incorporarse nuevas soluciones de trabajo, lo que hemos hecho, lo que hemos vivido ha sido una aceleración de algo que bueno, probablemente tardaríamos 5 o 10 años en ver, en incorporar a las empresas, pero vamos, que nos ha puesto contra la pared y nos ha obligado a tomar esas decisiones que probablemente en muchos casos se hubiesen tomado antes o después, que probablemente se hubiesen meditado de otra forma, que se hubiesen ido pues dilatando por comodidad y demás, pero yo aplaudo muchos de esos cambios y desde luego estoy convencidísimo de que no hay vuelta atrás, de que no hay paso atrás. Sí. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta o quizás quiere compartirnos algún comentario, alguna experiencia en este proceso. Vamos a dejar ahí disponibilidad para que alguien pueda hacerse presente. Desde luego a mí, mientras, bueno, alguien va, que no sea, el hecho de que esté hablando que no sea un obstáculo para que nadie intervenga. Pero, sí me gustaría, bueno, reforzar la idea que creo que, bueno, por lo menos he tratado de dejar bastante clara como una de las ideas centrales de la exposición, que este cambio, este proceso de transformación digital fundamentalmente tiene que dirigirse a las personas, porque es muy fácil establecer planes de digitalización en los que, bueno, es fácil asignar recursos, es fácil gastar esos recursos y es fácil decir, pues me he gastado tantos millones de dólares en digitalización. Y realmente lo que he hecho ha sido comprar herramientas, comprar máquinas, comprar mejores ordenadores, comprar herramientas más potentes o que puedan hacer muchas más cosas, pero me he olvidado de formar a las personas, de entrenarlas en esas habilidades digitales que tienen que ser mucho más transversales, que tienen que permitirles en un momento dado pensar más allá de la herramienta, porque la herramienta cambia. Baste pensar, bueno, cualquiera de los que esté trabajando a día de hoy con una herramienta de autoría BIM, que pueda ser Revit, que pueda ser Archicad, que pueda ser Allplan, que pueda ser cualquiera de ellas, que piense cuál era su herramienta principal de trabajo hace 10 años y que piense si pretende estar en el mercado durante otros 10 años. Entonces, la siguiente, bueno, es una pregunta obvia. ¿Cree que dentro de 10 años va a estar trabajando con Revit? Bueno, probablemente si está trabajando con Revit será con otro Revit. Si está trabajando con Allplan será con otro Allplan. Si está trabajando con modelos IFC será con otro IFC. El caso es que las herramientas van a cambiar, pero los edificios van a seguir sustancialmente siendo exactamente los mismos. Entonces, en ese sentido, creo que la apuesta importante y más en la transformación digital pasa por la apuesta por las personas, por la formación de las personas
y por la formación de las organizaciones precisamente en esas habilidades más transversales, a veces más difíciles de cuantificar. Pero bueno, dicho esto, no quiero cortar a nadie para que se anime a hablar con toda confianza. Perfecto. Bueno, Elio, parece que están... Bueno, vamos a dar por terminado la actividad del día de hoy. Perfecto. Vamos a agradecer nuevamente tu exposición, tu presentación, el poder darte el tiempo para hacer este minuto de reflexión. También agradecer a todo el equipo de Sigurat por este evento, por esta actividad que realizamos, y también a todas las personas que están, ya sea desde sus casas o algunos ya de sus trabajos. Esperamos que tengan unas felices fiestas y que el próximo año ya estemos mucho mejor. Así que eso, desearle a todos que estén muy bien y muchas gracias por su participación. Me sumo a los deseos y desde luego muchísimas gracias tanto a vosotros como a Sigurat por permitirme contar lo que me gusta. Muchas gracias, Evelio. Que esté bien. Chao, chao.